Con la placa del probador de baterías le agregué una llave doble inversora, un portapila 18650 y un cargador de una única celda 18650 que saqué de un power bank. Con esta posición de la doble inversora, el power bank carga la batería, así que cuando pongo la batería empieza a parpadear el rojo, eso quiere decir que la batería está cargando. Una vez que la batería esté cargada, desenchufo el cargador, conecto la fuente de alimentación al probador de baterías, paso la llave doble inversora hacia la derecha, me aparece la tensión de la batería, esa es la tensión que tiene en vacío. Con el primer botón, no, con el botón de menos, aparece un seteo de voltaje, hasta qué tensión va a descargar la batería. Yo le voy a poner 2 volt 75, 2 volt y medio por ahí. Con el botón de OK la va a empezar a descargar. Ahí se muestra cómo va bajando la tensión. Y va oscilando entre tres estados. El valor de ampere hora acumulado, la cantidad de corriente que sacó. La corriente actual en el momento, que sería el LED del medio, 0,75 amperes. Y el último, la tensión actual de la batería. Esta es una batería ya muy vieja y, bueno, obviamente no tiene mucha carga. Y para descargarlo, el circuito este lo que hace es usar estas dos resistencias que puse en sándwich entre dos disipadores de aluminio. No me parece que haga falta ponerle un cooler, así que le dejé solamente un disipador arriba y uno abajo. Y ahí se va a ir descargando hasta que llegue a la tensión de descarga que le puse como límite. Y cuando eso ocurra se va a detener el parpadeo de los LEDs y me va a indicar el valor en ampere hora que tiene esa batería de carga. Ahí terminó la descarga, llegó hasta 0,143 ampere hora. Tiene 3 volt 68 y el punto de descarga fue hasta 2.5 volt. Ahí empezó de vuelta a descargar la batería. Bueno, la placa viene con una bolsa antiestática. Adentro está la propia placa ya ensamblada, únicamente dos resistencias que habría que poner en paralelo y conectar en la bornera, los separadores y 4 tornillitos. Ahí en la bornera de la izquierda hay cuatro entradas de cable, 2 son para las resistencias que van en paralelo y los otros 2 vienen de la batería, que es a lo que se le va a chupar la corriente. Del lado de atrás no tiene nada, solo soldaduras, y al lado derecho un conector micro USB mini USB para alimentar esa placa. Hay que alimentarla además de ponerle la batería. La batería solo la descarga, pero precisa energía para funcionar. Es importante poner los separadores porque la parte de abajo tiene todos los pines de los componentes through hole, incluidas las borneras. Entonces se puede llegar a cortocircuitar con alguna cosa metálica que haya debajo de la placa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque estas baterías son capaces de dar, entre comillas, mucha corriente, entonces puede ser peligroso. No vi ninguna protección en la placa a simple vista, no vi ningún fusible, nada, así que hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, puestas los separadores, la placa en la parte inferior tiene algunos que otros pines de componentes through hole, y bueno, ahí lo que se ve es el display
tiene 4 dígitos. En ese display muestra el valor de ampere hora hasta el momento, o sea la cantidad de amperes que sacará por hora hasta ese momento. La A muestra la corriente actual de la batería en ese momento, y la B la tensión actual de la batería en ese momento. Ya que la batería se va descargando, su tensión va bajando. Como la carga es fija, que es la resistencia, al bajar la tensión la corriente instantánea va a caer, pero sigue saliendo corriente de la batería, o sea que si bien la tensión baja y la corriente cada vez va bajando más, el valor de ampere hora va creciendo porque va acumulando la cantidad de corriente que sacó en el tiempo. Para poderlo usar tiene 3 botones en la parte inferior, uno de OK, uno de más y uno de menos. Los botones de más y de menos sirven para ajustar el valor de tensión. Es decir, cuando uno enchufa en el USB de costado la alimentación de esta plaquita, con el botón de menos puede reducir el valor de la tensión mínima de descarga, o sea, hasta qué tensión quiere que uno siga descargando la batería. Y una vez que llegamos a la distancia de ver el valor, o sea, dice una P y un número. Cuando eso ocurre, apretas el botón de OK, y entonces ahí verdaderamente le empieza a sacar corriente a la batería. Una vez que la batería finalizó su descarga, deja de transicionar entre los 3 LEDs de ampere hora, ampere y tensión, y queda fijo. Entonces con los botones de más y de menos como que uno puede, entre comillas, navegar entre el valor de ampere hora de A y de B de la batería. Mientras se está descargando también es posible apretar el botón de OK y mirar solo los ampere hora, o solo la corriente, o solo la tensión a medida que se va descargando, ¿no? Bueno, acá con otra celda 18650, ahí se ve cómo va conmutando entre los 3 estados. Bueno, y para ponerle las resistencias, uno las podría poner entre los bornes más externos de la bornera, ¿no? Siempre en paralelo. Pero haciendo pruebas inicialmente me di cuenta que calentaban un montón esas resistencias. Calientan zarpado. Piense que las baterías quizás están 20, 30, 40 minutos descargándose y acumulan mucho calor y están muy cerca de la placa. Entonces se me ocurrió ponerle 2 disipadores. Primero iba a usar esos 2, después uno de ellos lo terminé cambiando porque me era difícil fijarlos entre sí. No los quería agujerear, así que uno de los 2 lo terminé reemplazando. Las resistencias vienen así como si uno las hubiera comprado en un negocio de electrónica. No tiene ningún cable, ningún terminal, nada. Uno lo tiene que soldar, ¿no? Así que lo que se me ocurrió fue poner las 2 resistencias, separarlas por un pequeño tubito de aluminio y ponerle un disipador en la parte superior. Creía que ventilador no iba a necesitar, así que no se lo puse, y por las pruebas que hice no parece que caliente tanto. No medí la resistencia, la temperatura de las resistencias, pero parece que no calienta mucho, que son suficientes esos disipadores. Son 2 disipadores, creo que de socket 462 o algo por el estilo, no son tampoco tan grandes. Bueno, las resistencias las estañé y les mandé un cable no muy grueso, la verdad que no consideré poner un cable de mucho espesor, pero bueno, hay que pensar que las baterías estas pueden dar picos de corriente de un par de amperes, así que quizá habría que tenerlo en cuenta. Como usé las resistencias que venían con la placa, y si no recuerdo mal la corriente máxima que permite descargar la electrónica de esta placa es 3 amperes, digamos que con un cable de 1 milímetro cuadrado de sección tendría que andar bien. Bueno, estañé las puntas de los cables y después se lo soldé, y después de la soldadura la protegí con un espagueti para que no toque el aluminio, el cable o la soldadura de la resistencia. Le puse un espagueti de unos 3 milímetros, una cosa así,
Le puse espagueti porque entiendo que soporta hasta 150, 200 grados y como la resistencia va a calentar todo el tiempo que yo use el aparato, me pareció más seguro que un termocontraíble por resistir temperatura. Y así que nada, le puse en cada extremo de la resistencia a un espagueti para que no se cortocircuite con el disipador. Bueno, ahí puestos las dos resistencias con los cables, con los espaguetis, con todo. Le puse un tubito de aluminio, un pedazo de una antena entre las dos resistencias para separarlas, ya que generan calor, que no estén pegadas. Y primero traté de unir un disipador a otro, doblando un alambre y atándolo con el alambre, literalmente. Y nada, no quedé conforme con eso, así que cambié de disipador y usé otro que tiene una ranura en el medio. Así que bueno, le puse pasta disipadora para mejorar la transferencia de calor, porque no, si bien estas resistencias no vienen pensadas para usar con disipador, se me ocurrió que iba a sacarle mejor el calor si le ponía la grasa siliconada. Así que se la puse debajo y de arriba, me quedó todo medio enchastrado, después tuve que cambiar de disipadores, pero bueno, ya me había quedado puesta. Y bueno, ahí con el cambio de disipador, que tiene una ranura en el medio, ambos, le crucé un precinto, dos precintos unidos uno con otro, y ahí hice el sanguchito de disipadores con las resistencias en el medio. La verdad que no quedó muy firme, no quedó muy robusto, pero como después lo terminé fijando a una madera, me parece que lo voy a poder usar bien y no voy a correr ningún riesgo. Pero si lo tuviera que hacer de nuevo, creo que buscaría otra forma de fijar esas resistencias, o compraría unas resistencias de las que vienen blindadas con su propio disipador y las atornillaría a un disipador y listo. Y bueno, eso es todo. Cualquier duda que tienen pueden preguntar en los comentarios o en el grupo de Telegram del canal. Ninguna de las partes que usé en este video me las dio ninguna empresa, las compré yo porque lo precisaba, así que es un consejo, un video honesto. No estoy tratando de vender ninguna placa, ni ningún módulo, ni ningún kit de ninguna empresa.